Ya está grabando. Ya. Le voy a decir, en breves empezamos. Empezamos. En breves empezamos. Ya le mandé. Ok. Ajá. Dos personas. Llegó el señor Pablo. Ya. Ya, creo que, ok. Señor Pablo, ¿cómo está? Señor Pablo. No está sin cámara. Aló, aló, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor Pablo. ¿Cómo está? Parece que tengo dificultad con la cámara. Ya, No hay eh, cámara. ya no hay cámara. Sí. De acuerdo, no hay problema. Ya, Entonces lo que habíamos conversado es que sí. a fin de hacer la entrevista más fluida, estaba pensando en que podríamos entrevistar al psicólogo, dos personas y, y, y bueno, y los otros compañeros ir planteando las preguntas para que no haya tantas pausas, para tener más precisión a la hora de consultar con el psicólogo y Sí. ver las preguntas precisas. Entonces, hay un documento en el chat de grupo que son Mm. las preguntas más o menos que íbamos a... Ok, estaría bien, estaría interesante. A ver, más o menos, sumeramente, a ver las preguntas. Sí, entonces este documento lo empezó Augusto Gabriel y yo tengo otras preguntas, pero están en otro documento. No se preocupe. Ya, bueno. Entonces, ¿quién yo tenía pensado ser uno de los entrevistadores. ¿Alguien más se anima? Eh, ya, yo seré el entrevistador. Eso estaría bien. Ya, entonces, eh, los demás están de acuerdo en ir pasando preguntas por el WhatsApp. Sí, sí. Ya. Sí, 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 pero dice que tienes otro documento, ¿no? ¿Lo puedes Mm, pasar? Pero yo solamente sí, tengo el mío. sí lo tengo, Ah, pero ya, 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 creo que lo... a ver, de todas Ah, no, maneras, no. sí, ya lo tengo acá. No lo tengo en Word, pero bueno, ya. Son preguntas acerca acerca del. Me he dado cuenta que el profesor hace bastante énfasis en las clases en la importancia del ritual, de los rituales, tanto antes del tratamiento como durante y como después. Entonces quería consultarle algo de eso. Pero sobre todo, como el trabajo es acerca de experiencias, estaba bien que principalmente le preguntemos acerca de cuál es la experiencia que él recuerda como la más destacada. Ah, ya, ya sí. Entonces, sí, 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 sí. Ya. Entonces, principalmente las preguntas que vayan enfocadas a la experiencia, ¿no? Porque eso es el trabajo final. Ya, Uno tiene que ir apuntando lo que el señor diga. No, ya se está grabando, ya lo estoy Ah, grabando, ya, pero es ya, ya. importante que conforme el señor Uriel vaya hablando, como comentando lo que él sabe, Claro. es importante como prestar atención, bastante atención para darle la siguiente pregunta precisa y hacer que se explaye tanto como pueda. Ah, Ya, ya, sí. entiendo que el psicólogo es psico, ¿cómo dijo? ¿Cómo era su currículo? ¿Llevó algo de psicología, de terapia familiar? Sí, es psicólogo por Psicoterapeuta, creo. tanatólogo. Bueno, pero él estudia a los muertos. Bueno,
Sí, Oh, sí. la Bueno, verdad, vamos a conversar con él. Bueno, lo voy a, claro, como que uno les invita ya para... ya, bueno, este, señor Uriel, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, Augusto, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, le presento, además de mi persona, también están unos compañeros del grupo dentro de la sesión de Zoom y Bien, junto con un compañero Pablo, nuestro compañero Pablo ha tenido unos inconvenientes con su cámara, pero de todas maneras la entrevista la vamos a realizar, entre el señor Pablo y yo, y los demás compañeros van a estar ahí de todas maneras, igual planteando preguntas y nos la van a hacer saber para ver si podemos hacer una conversación más rica, más interesante. Bueno, buenísimo. entonces ya se está grabando la sesión, pero vamos a dar un inicio formal a partir de en unos segundos. ¿Usted está listo? ¿Ya está listo todo? Ya, Este, estoy bien. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal? Bien, pues aquí con trabajo estamos, entonces, Ya, ya, entonces vamos a comenzar la entrevista. Estamos acá con el señor Uriel Legaria, es psicólogo por la Facultad de Estudios Superiores eh, Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta es información que le hemos recogido de la página del Centro Taquihuasi. bien, Eh, buenísimo. sí, ¿podría comentarnos un poco acerca de sus especializaciones? Hemos visto que también tiene experiencia acerca de la meditación Zen. ¿Es correcto? Ya, así es. Bueno, mi formación es psicólogo. En México estuve estudiando toda la licenciatura, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Después me especializo en tanatología, que es el estudio y el desarrollo de estudios relacionados a la muerte y a la elaboración de los duelos. Después estudié psicoterapia existencial y es la psicoterapia en la cual me desarrollé y me formé por 5 años. También me formé en grupos, manejo de grupos. Por 5 o 6 años también estuve ahí estudiando. Y pues como práctica personal, espiritual, estuve practicando la meditación Zen desde el 2009. Y también incluía dentro de esa práctica estudios de medicina tradicional mexicana, acupuntura y medicinas alternativas. Yo estoy en Taquihuasi desde hace casi 5 años, trabajando en este modelo de integración de la ciencia moderna, la medicina y la medicina tradicional amazónica, que bueno, acá en el centro tiene un enfoque de rehabilitación de pacientes toxicómanos, adictos a drogas, al alcohol. Incluso se han atendido a personas con problemas de ludopatía, de adicción al sexo, pornografía. Y pues todo esto se abarca desde la medicina tradicional amazónica y la integración con la medicina occidental y la psicoterapia, la psicología. Sí, es muy interesante la labor del Centro Taquihuasi como de todos sus colaboradores. Y bastante de lo que usted dijo es lo que nos llamó la atención, esa fusión, por así decirlo, el trabajo conjunto entre la psicología occidental y la integración con la sabiduría ancestral amazónica e incluso andina. Podría, ¿cómo usted, Claro, perteneciendo incluso a una cultura que también tiene bastante cosmovisión, que es la cultura mexicana, ¿no? así es.
¿Cuál es la pregunta? No la entendí muy bien. ¿Cómo usted cómo considera que, o cuáles son sus opiniones con respecto a esta integración entre la psicología occidental, que es la más académica, y las cosmovisiones, y la percepción del mundo de la cultura La medicina amazónica? tradicional. Sí. Ya, bien. Bueno, creo que es necesaria esta integración porque la medicina occidental, incluso los tratamientos psicológicos occidentales, en especial con el tratamiento de adicciones, se ha visto con bastantes problemas en términos de tener una baja recuperación de personas que se internan, que se tratan con algún otro medio de rehabilitación occidental. Entonces, hemos visto que acá, bueno, las personas que están todavía alejadas de los servicios de salud seguían acudiendo a los médicos tradicionales, ¿no? A los curanderos o a los grupos como comúnmente se le denominan, para atender sus males, y dentro de estos males también problemas de adicción. Entonces, estos curanderos, de manera pues empírica, trataban a estas personas que estaban afectadas por la adicción a la cocaína tal cual, y que tenían pues buenos resultados, ¿no? O tenían un mayor índice de efectividad que incluso programas convencionales que son utilizados para la rehabilitación del abuso de consumo consumo de alcohol y drogas, ¿no? Entonces, hemos visto que es muy necesaria esta integración porque la medicina occidental, ¿no? La psicología también, desde sus distintas pues, desarrollos teóricos, llegan a tener una limitación, ¿no? En este trabajo de rehabilitación con personas que tienen algún problema de alguna toxicomanía, ¿no? Porque en las ciencias occidentales no se contemplan otras realidades, como si lo pasa con las medicinas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en el conglomerado del entendimiento de las definiciones teóricas de la medicina tradicional amazónica. Por ejemplo, está el uso de términos como energías o como cuerpo espiritual, ¿no? Que no son ni siquiera revisados en la psicología o en la medicina alópata, ¿no? Y que lo toman en cuenta en la medicina tradicional, toman en cuenta esa dimensión espiritual, la medicina tradicional. Entonces ese es como el gran aporte y la gran pues, contribución que la medicina tradicional puede hacer, más aparte de toda la tecnología, por así decirlo, todo el desarrollo pues también científico a su manera, ¿no? de desarrollar el conocimiento de uso de plantas, de rituales, de procedimientos que bastante eficaces, ¿no? Entonces, creo que la integración es sí o sí bien importante realizarlo. Bueno, y no solamente Taquihuatl se reconoce por su atención a la reacción de personas con alguna dependencia de drogas o alcohol, sino también a realizar retiros a los cuales pueden especial en la vida o que tienen un proyecto de vida que realizar o están en un desarrollo espiritual, personal, y que acuden a estos retiros, que no necesariamente son personas que tienen alguna condición de adicción, sino que vienen a hacerlo por desarrollo personal y han visto que tienen tienen un mayor desarrollo, ¿no? En su proceso personal comparado con intervenciones o tratamientos psicoterapéuticos tradicionales, ¿no? Entonces, tienen
un mayor nivel de entendimiento de situaciones que le ocurren en su vida cotidiana, pueden estar relacionados con bloqueos emocionales, con duelos no resueltos, dudas, el principio y que las plantas a desarrollar pues tomando Disculpe, importancia a desarrollar en su vida, ¿no? disculpe, señor Uriel, estamos teniendo unos problemas de conexión. Se podría tener, podría ser posible, tal vez, posicionarse en un lugar donde tenga mejor conexión. Si no, también, Ah, creo que ya se fue, se desconectó. uy, ahí está. Eh, ¿Aló? ya, creo que hubo se Nos cortó la conexión. desconectamos, creo. Se cortó la conexión, sí. Ya, bien. Bueno, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Sí, estaba comentando acerca de lo último que ya se estaba perdiendo. Fueron como los últimos 30 segundos. Bueno, ajá, dime. Pero sí, comentó bastante y es verdad que, que de hecho hay muchas investigaciones que confirman la efectividad de la medicina tradicional amazónica. Único, sí, no, curioso. Señor Uriel, buenas tardes. Yo voy a hacer la segunda pregunta. Bien, hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Pablo Barzola, le saluda también. Sabemos de que el ser humano no solamente es cuerpo y físico, sino prevalecen las emociones. Si usted dentro de su formación académica, que ha estudiado el duelo de la muerte, ¿cómo puede ser diferencia entre el duelo de la muerte física de parte de un miembro de la familia y el duelo de un divorcio? Porque también eso acarrea, creo, con problemas emocionales, problemas físicos, ¿no? ¿Me podría explicar? Sí, así es. Bueno, cuando acontece un duelo por la pérdida de un ser querido, lo que ocurre es una fractura, ¿no? en la identidad de uno como persona, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, el duelo por pérdida de una pareja, ¿no? Cuando uno está en un matrimonio, está en una situación de relación, ¿no? La conciencia yo, la conciencia tú, se vuelve en una pareja una conciencia nosotros, ¿no? Entonces, digamos que hay toda una serie de situaciones en las cuales la pareja no se piensa como un yo o un tú, sino un nosotros. Entonces, clásicas formas de decidir, ¿no? A dónde vamos, qué comemos, qué hacemos, ¿no? Fíjense, está ahí como el verbo nosotros, sí, el pronombre del plural nosotros, ¿no? Y cuando sucede un fallecimiento, ¿no? Pasa uno de manera rápida, incluso violenta, del nosotros al yo, ¿no? Y hay una como pérdida de esta conciencia de nosotros a una conciencia yo, y pues muchas veces le cuesta a uno trabajo identificar qué es lo que le gustaba a uno en su individualidad, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, aquello que hacía esta persona sola antes de ser pareja, ¿no? Y hay un rompimiento, por así decirlo, de nuestra identidad, ¿no? Entonces es por eso que muchas personas en un principio, si no es que todas, experimentamos una negación, ¿no? Que es un mecanismo de defensa súper básico y que nos ayuda a protegernos del impacto de esta ruptura
y que va a llevar un tiempo poder identificar nuevamente esta identidad yo, ¿no? Entonces, la elaboración de un duelo, ¿no? Es bien importante allí comenzar a identificar, a sentir qué es lo que a uno le va pasando con esta pérdida, ¿no? Y poder ir recuperándose en la medida de lo posible, porque uno ya no vuelve a ser el mismo después de la muerte de un ser querido, ¿no? Porque una parte de nosotros también muere con esa persona, ¿no? Y pues se requiere de mucha paciencia. Se habla incluso de la elaboración del duelo hasta por 2 años, ¿no? Entonces, es lo que podría un poco ayudar ahí a explicar, ¿no? Y con la medicina tradicional hay plantas que pues también ayudan a poder a facilitar o elaborar un duelo, ¿no? Por ejemplo, la Ushpa Guasha Sanango, que es una planta que está muy relacionada con las emociones, con la memoria afectiva, ayuda, por ejemplo, a desbloquear algún tipo de pues nudo emocional que pueda haber por no haber llorado, por no haber aceptado el duelo, y que permite ahí ir como de manera amorosa desenudando estas experiencias que pueden ser dolorosas, y le ayuda a la persona a ir pues integrando este duelo, ¿no? Por así decirlo. Disculpe que le corto. ¿Sería tan amable de repetirme el nombre de la plantita? Porque sí, tenía conocimiento de que hay plantas, como dice, que ayudan a restablecer esas emociones. En su caso, claro. Usted habla de la planta, pero esa planta es, como dice, de México, o como dice en otro sitio lo escuchó. No, yo acá les voy a hablar de plantas peruanas, ¿no? Ya, ok. Sí, sí, curiosamente aprendí más de medicina peruana, de medicina tradicional amazónica, que de México. Las de México ya se me olvidaron. Les voy a hablar de puras plantas peruanas. Entonces, la Ushpa Guasha Sanango es Ushpa, sí, que significa ceniza, ¿no? Y es un arbusto que sirve en casos de constricción emocional, de dureza afectiva, ¿no? Y le sirve a personas que no se conocen o que tienen alguna emoción, o emociones, digámoslo así, como bloqueadas o anudadas, y que esta planta de manera amorosa le permite a uno ir conociendo, ir llorando o ir sintiendo los afectos que en el interior tiene, ¿no? A veces también se incluyen otras plantas secundarias. Estoy hablando en un contexto de dieta, que es un retiro de 8 días, en donde acá en Taquihuachi se toman 2 plantas. La principal, que es todas son plantas maestras, pero siempre hay una planta principal que es la que está relacionada a la motivación que la persona trae. Entonces, suponiendo que esta persona toma como planta principal la Ushpa Guasha Sanango, a veces se le acompaña de plantas que también son útiles para poder ayudarle a gestionar todo este proceso que está realizando, ¿no? Por ejemplo, hay una planta que se llama mucura, que es un pequeño matorral que, tomado en conjunción con la Ushpa Guasha Sanango, ayuda a eliminar, por ejemplo, emociones que han sido relacionadas a tipos de abuso, por ejemplo, cualquier tipo de abuso, ¿no? Me refiero sexual, psicológico, físico, ¿no? Que ayuda a quemar, por así decirlo, memorias que son negativas, o que son pesadas, o que son de una carga que no son para nada nutritivos para la persona, ¿no? O hay plantas que ayudan a dar alegría espiritual, por ejemplo, el ajo sacha, ¿no? Que es una planta que tiene la característica de tener una hoja muy grande, y es una planta solar, se le llama, ¿no? Una planta de fuego que ayuda a dar iluminación espiritual, ayuda a dar discernimiento, luz, claridad, y que también es útil para la depresión, ¿no? Entonces, bueno, la riqueza de las plantas ayuda también a poder acompañarnos en estos procesos humanos, ¿no? Como lo puede ser el duelo, ¿no? Gracias por la respuesta. A usted. Otra pregunta. Sí. Mira,
como se habló también, bueno, la medicina alopática occidental, como dice, al ser humano lo compone por partes. Mientras Claro, tanto, que la medicina, como dice, el tratamiento de una persona por plantas, en este caso es un todo energético. así es. Y esa energía está muy relacionada, como dice, ¿no? Con la cosmovisión, ¿no? ¿Qué diferencia Ah, hay entre la manera de la cosmovisión que tienen en su país, ya que ustedes de México, con la de peruano? Me gustaría escuchar pues su punto. es muy parecida, ¿no? Porque es bien importante entender que el mundo indígena está relacionado o está como muy implicado en lo que es entender el mundo desde lo simbólico, ¿no? Eh, ellos son personas que entienden el mundo desde lo simbólico. Entonces, las visiones que puedan tener con plantas de poder como lo son la ayahuasca o lo puede ser la guachuma, ¿no? En el caso de plantas de acá del Perú, o por ejemplo el peyote en México, todas sin importar esta geografía, ¿no? Las plantas hablan a través de lenguaje simbólico y el mundo indígena lo puede entender perfectamente, ¿no? No obstante, los occidentales, nosotros no podemos entenderlo del todo o no tenerlo tan claro, lo que se nos aparezca en estas visiones con estas plantas enteógenas, porque nuestro esquema es un esquema que viene de la cultura grecolatina, ¿no? Que el objetivo es concretizar lo que está en el mundo de las ideas. Entonces, lo que nosotros entendemos es solamente lo lógico y racional, lógico y racional, aunque a veces somos muy irracionales, ¿no? Por esta supresión de lo afectivo, de lo emocional, ¿no? Que en el mundo indígena lo entienden perfectamente. Tal vez no te pueden explicar como lo puede hacer un occidental, ¿no? Paso a paso, pero te va a decir qué hacer, ¿no? Te va a decir qué hacer y tú le preguntas, ¿cómo sabes? Te va a decir, no sé, pero lo tienes que hacer, ¿no? Haz esto, ¿no? Contrario a nosotros, que somos unos expertos en enrollar y desarrollar teóricamente muchas cosas, ¿no? Que a veces en lo concreto nos hace falta aterrizar, que justamente es lo paradójico de la cultura occidental, ¿no? Que desde el lenguaje trata de volver lo ideal concreto, pero que no concretiza nada, ¿no? No somos tan terrenales, ¿no? Como lo son el mundo indígena, ¿no? Entonces, yo no le veo como gran diferencia entre las tradiciones indígenas que tengo conocimiento yo de México y como las que tengo acá en contacto con el Perú, en específico la región de San Martín, como lo son los quechuas lamistas de acá de la región de Lamas o de San José de Sisa, ¿no? O de Chasuta, por ejemplo, también, ¿no? No veo gran diferencia, ¿no? Lo que sí veo es como un gran corazón en ambas culturas. Gracias la pregunta. Otra preguntita. Usted nos mencionó de la Usha Washa Samango, que cura los problemas del duelo. Si nosotros consumimos digamos mi caso, ¿no? Digamos, ¿ya? Que yo sufro como separación o la muerte de mi pareja, necesariamente uno va, como dice, a tranquilizarse de una u otra manera para llevar ese tipo de acontecimientos en su momento. Pero si yo llego a consumir este medicamento que usted mencionó, excesivamente si lo tomo, ¿qué me pasaría? Bueno, es importante, bueno, ver que las plantas en exceso, ¿no? Como todo en exceso, tienen después un efecto que es nocivo, ¿no? O sea, en sí hay plantas que son tóxicas y que en una dosis determinada, que es la que el curandero ya conoce, ¿no? Si la brinda en esa dosis, puede ser efectiva, aunque sea tóxica, ¿no? Ya, ya. Esto agregando que el ritual es un factor o es una técnica protectora y que beneficia a la persona que está consumiendo plantas, ¿no? El ritual también es un recurso que los curanderos realizan durante sus sesiones de purgas o de ayahuasca o de dietas, ¿no? Y que hace y permite que la toma de plantas sean seguras, ¿no? Entonces, el exceso de plantas puede ser perjudicial
dependiendo de la planta, pues es la situación que se genera, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, si lo consume en altas dosis, pues puede provocar a la larga daños cardíacos o problemas de disfunción eréctil en caso de hombres, o endurecimiento de las arterias, ¿no? O sea, es en ese sentido bien importante pues ver que como todo, cualquier abuso es nocivo. Y bueno, relacionando a la pregunta que usted me dice, ¿no? En relación con el término de la relación de su pareja, pues depende, ¿no? O sea, podríamos usar la ushpaguasha, pero también quizá se pueda usar otra planta como la josacha para poder ayudar a diferenciarlo, a definirlo en su unicidad, en su ser único, ¿no? Para poder separarse de la relación que ha terminado. O sea, la importancia de la medicina tradicional es que no es una receta como el tomarse un paracetamol para el dolor como en la medicina alópata, sino que depende de cada persona, ¿no? No todas las plantas, a pesar de que tengan un uso conocido y un efecto que también es conocido, sirve para lo mismo, ¿no? O sea, si usted viene con un duelo, ¿no? Y yo voy con un duelo, con un curandero, nos va a preguntar, nos va a hacer una diagnosis que con base en sus preguntas, ¿no? Nos va a ir indagando para poder él llegar a saber qué planta es la que es adecuada para usted y para mí, aunque estemos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces puede ser pues bien variante, ¿no? La utilización de una u otra planta de acuerdo a la situación de vida que tengamos. Sí, es correcto, señor Uriel. De lo que hemos podido recolectar la información, tenemos entendido que con respecto a lo que está diciendo, dentro del tratamiento o de los tratamientos que ofrece el centro Takiwasi, hacen énfasis en tratar el problema antes, durante el consumo de la planta maestra y después del consumo de la planta maestra. ¿Podría comentarnos un Claro, poco acerca de este proceso? Sí. bien, por ejemplo, Takiwasi no da plantas, en especial ayahuasca o purgas, a personas que vienen solamente de una única ocasión o de visita, ¿no? Única, sino que nos encargamos de que puedan tomar plantas aquellas personas que quieren hacer un proceso más o menos seguido, ¿no? Prolongado. Por ejemplo, las dietas son recursos que nosotros usamos para personas que quieren tomar ayahuasca, que, bueno, las dietas son retiros que se les da acompañamiento psicológico a las personas antes, durante y después de este proceso de dieta, y pues se va viendo de acuerdo a su motivación el tipo de planta, las purgas que va a tomar, la purga que va a tomar, la intención que va a desarrollar para su sesión de ayahuasca, las plantas que va a tomar para su dieta, y es bajo un seguimiento, ¿no? Porque creemos que es de sumo cuidado tener un seguimiento de lo que las personas están vivenciando, ¿no? No cualquier persona puede tomar plantas, ¿no? También eso es bien importante considerar, ¿no? Dependiendo de la afección que se tenga, son las plantas que pueden tener acceso o no para poder, pues, atenderse con ellas, ¿no? Y pues en ese sentido somos bien cuidadosos, ¿no? Porque sabemos del efecto y el daño que puede tener, así como el beneficio, ¿no? A distintos niveles, no solamente en lo físico, sino en lo psicológico, en lo energético, en lo espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, somos bien cuidadosos con eso. Y con respecto a eso, ¿podría comentarnos algún ejemplo de qué consideraciones tienen en cuenta al momento de realizar un tratamiento personalizado a un paciente? Bien, por ejemplo, para nosotros es bien importante que las personas no tengan algún trastorno psiquiátrico pronunciado, ¿no? Porque las plantas psicoactivas pueden no solamente ayudar, no solamente perjudicar, sino deteriorar la situación de esa persona, ¿no?
personas con situaciones de riesgo psicótico, ¿no? Esquizofrénico, personas con daños cardíacos o problemas o afecciones cardíacas del hígado, porque las plantas lo que hacen también es metabolizarse a través del hígado, entonces a veces se recarga este órgano cuando se le hace trabajar con plantas, ¿no? Entonces a veces resulta de daño, ¿no? También es importante que haya una buena condición de salud, ¿no? Por ejemplo, la gastritis está contraindicada para la toma de plantas, en especial las purgas, porque el acto vomitivo, ¿no? Que se realiza con las purgas, ¿no? Puede dañar de manera severa el estómago, incluso hacer reventar una gastritis o una úlcera, perdón, si es que no está atendida o está sin tratamiento, ¿no? Entonces allí hay que tener una buena salud también para tener acceso a ciertas plantas. Si es que estas plantas se consumen de una manera inadecuada, probablemente en algún contexto de exceso o abuso mejor dicho, ¿cuáles son las consecuencias negativas que esto podría tener en el paciente? Bien, lo importante acá recalcar es que el ritual es bien importante para el Centro Taquihuasi, ¿no? Porque nos permite tener una buena apertura y un buen cierre de los procesos terapéuticos que se hacen con plantas. El ritual es el mecanismo que se utiliza en la medicina tradicional amazónica, que no es solamente una cuestión exclusiva de Taquihuasi, sino que también otras tradiciones indígenas realizan sus rituales de una u otra forma, para poder marcar la apertura y el cierre de las sesiones de uso de plantas. Entonces, si por ejemplo la ayahuasca se usa en un contexto sin ritual, de manera recreativa, sin una guía, puede generar alteraciones psíquicas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel físico, puede generar puede generar dolores de cabeza, puede generar mareos, diarreas, malestar físico en general, ¿no? A nivel psíquico puede desarrollar, o a nivel mental puede desarrollar malestares como pesadillas, insomnio, angustia, sensación de muerte, ¿no? Como accesos de pánico, ¿no? Y a nivel espiritual puede generar, espiritual energético puede generar depresiones, puede generar ideas suicidas, puede generar brotes psicóticos, ¿no? Es bien complicado el uso de plantas de manera recreativa y sin el uso adecuado, sin el acompañamiento de alguien que sea calificado para eso. Sí, queríamos, nos hemos dado cuenta que el Centro Taquihuasi hace mucho énfasis en el concepto del ritual. ¿Podría comentarnos un poco más acerca de estos rituales? ¿Cuáles son los procesos, las intenciones, cuáles son los objetivos de un ritual? Bien, el objetivo del ritual es poder ir y venir del mundo espiritual con bien, ¿no? Lo puedo decir así como en términos coloquiales, ¿no? El objetivo del ritual es poder ir y venir del mundo espiritual con bien, poder traer del mundo espiritual aquellas informaciones, aquellos conocimientos que son importantes para la persona en ese momento de su vida a entender o desarrollar, y que el ritual puede no solamente cuidar, sino la ida y la vuelta, sino proteger de cualquier interferencia que pueda haber en este proceso de sanación, de purga o de entendimiento o de tal cual una sesión de ayahuasca, ¿no? Entonces, cada persona tiene, o cada curandero tiene su propio ritual. Sin embargo, Taquihuasi, al ser una expresión de tradición mestiza, es decir, que tiene elementos indígenas, pero también tiene elementos cristiano-católicos, en esta integración hace uso de no solamente elementos indígenas, sino también recursos de la fe cristiana, como lo puede ser el agua bendita, la sal exorcizada, ¿no? Las oraciones, aunque las oraciones también son parte importante de la medicina tradicional indígena, aunque no haya elementos cristiano-católicos, ¿no? Pero bueno,
también forma parte de esta serie de elementos que los rituales utilizan, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de planta, es el ritual que se realiza. Sin embargo, siempre hay una apertura, ¿no? En cada ritual de purga, en cada ritual de ayahuasca, en cada ritual de apertura para una dieta, ¿no? Y también hay un ritual de cierre para la purga, para la ayahuasca, para la dieta o cualquier otra intervención que se haga a este nivel, ¿no? Entiéndase que el ritual es para poder acceder y poder trabajar en el nivel espiritual energético, ¿no? de la persona, poder apelar al mundo otro, ¿no? Que como le llaman en antropología, el mundo otro de pues, la matriz cultural en la cual nos desarrollamos, ¿no? Sobre lo de los espíritus protectores o de los elementos que son aliados, ¿no? De los curanderos aquí en Taquihuasi, ¿no? En este caso, pues la cosmovisión cristiana católica, pues es la matriz cultural sobre la cual se soporta el ritual de Taquihuasi. Señor Uriel, sí. Porque usted me menciona un ritmo para consumir ayahuasca. ¿Y cómo influye o cuál es la diferencia con los ícaros que se realizan? Bien, los ícaros son vehículos de energía, de intención, que los curanderos utilizan en los contextos de sesiones de ayahuasca o de purgas o de cualquier acto ritual que vayan a ejecutar, ¿no? El ícaro tiene una intención y tiene una carga de aprendizaje, de limpieza, de curación o de exorcismo o de desalojo, se le llamaría en otros términos, de desalojo de energías negativas, ¿no? También tiene la virtud de poder cargar, ¿no? De información, por así decirlo, de pues personas, perdóname, de cualidades o virtudes hacia las personas, ¿no? Que son importantes en ese momento del ritual, ¿no? Es a través de los ícaros que los curanderos pueden regular la energía o la mareación en el uso de plantas, ¿no? Pueden hacer aumentar la mareación o pueden hacer disminuir la mareación a través del ícaro, ¿no? O pueden influir, ¿no? en aspectos positivos, ¿no? en la sanación de las personas, o pueden influir en el entendimiento de las cualidades humanas de las personas en la sesión de ayahuasca, por ejemplo. Entonces, el ícaro es un elemento bien importante en la medicina tradicional amazónica, ¿no? Porque es la herramienta, es el arma con el que el curandero trabaja, ¿no? Y con la cual, pues, ayuda, ¿no? A las personas o los pacientes. Una curiosidad, sí. Bueno, escucho de los ícaros, pero todas sus letras es al azar, lo componen, llevan algún mensaje, como dice, o solamente son ritmos sonoros. Bueno, tiene una rítmica el ícaro, pero no precisamente es una composición rígida, ¿no? Los ícaros son transmitidos por los curanderos, por sus maestros, a los curanderos, ¿no? Pueden ser transmitidos de generación en generación o pueden ser revelados a través de las dietas, de las sesiones de ayahuasca o de los sueños. Y dependiendo la inspiración que el espíritu le dé al curandero, es para lo que servirá el ícaro, ¿no? Entonces, hay ícaros para llamar a la mareación, hay ícaros para limpiar de cargas energéticas negativas a los pacientes, hay ícaros que ayudan a quitar el susto, ¿no? Para niños, hay ícaros que sirven para poder dar fortaleza, virtudes y cualidades a una persona, ¿no? Depende de la intención y la necesidad que la persona tenga, ¿no? También es importante recalcar que como los curanderos son expertos en la mareación o en esta especie de borrachera, ¿no? Que hay en una sesión de ayahuasca, por ejemplo, ¿no?
tienen una mayor percepción e intuición de qué es lo que la persona necesita. Entonces, pueden estarle realizando algo que se llama curación a una persona, que implica soplarle con tabaco, cantarle algún ícaro, y generalmente los curanderos intuyen qué ícaro es el que necesita esta persona para poder ayudarle en su proceso de desarrollo personal o su proceso de limpieza o de liberación. Señor Uriel, así como Sí. el tabaco, entendemos al tabaco como una planta maestra, ¿es cierto? Así es. Así como el tabaco, ¿qué otras plantas o elementos se utilizan en el contexto ritual? Bien, la planta del tabaco es bien importante en la medicina tradicional amazónica, es la planta maestra de maestras, ¿no? Sin tabaco no hay ayahuasca, ¿no? Porque el tabaco es el vehículo con el cual el curandero puede influir energéticamente en la ayahuasca, ¿no? Para activarla, ¿no? Entonces, este es como bien importante, es sí o sí útil el uso del tabaco, ¿no? Sin embargo, hay curanderos que, bueno, no solamente utilizan el tabaco, sino también usan el agua bendita, utilizan alcanfor, ¿no? Que pueden usarlo como soplado, ¿no? Utilizan la ruda, utilizan el romero, la albahaca, también utilizan perfumes como es el agua florida, la timolina, que también son bien importantes en los contextos rituales. Entonces, bueno, no solamente se utilizan plantas, sino también otros elementos que son igual en lo posible naturales, o que son elementos que son antisépticos, ¿no? Por ejemplo, la timolina, que es un... claro, es un tópico, se usa de manera tópica, cutánea, ¿no? Y que tiene la intención de refrescar, ¿no? Acá se usa mucho para aliviar la picadura de los moscos, ¿no? Entonces, si se le carga con algún ícaro a la timolina, al agua florida, ¿no? Al alcanfor, no solamente tiene un efecto en lo físico, no, sino también en lo psíquico y en lo energético. Abarca varias dimensiones, ¿no? Entonces, ese es el recurso que la medicina tradicional amazónica tiene, que puede contemplar y ver otras dimensiones del ser humano. Señor Uriel, Taquihuasi no utiliza la coca, porque yo Claro, soy, disculpe, ¿no? Yo soy sí. de la Sierra del Perú, y allá para nosotros en la planta maestra es la coca. Con la coca se lee la suerte, se lee si va a llover, si va a haber algo malo. Eso es quisiera saber su opinión, gracias. Sí, también la coca es una planta que creo yo está minusvalorada, ¿no? Porque es a mi concepción y a la concepción que se tiene en Taquihuasi, ¿no? Y bueno, más bien yo asumo esa concepción que se tiene en Taquihuasi, es que la planta de la coca es una planta maestra igual por excelencia, ¿no? Porque contiene la esencia femenina, la esencia masculina, contiene los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua, ¿no? Y le puede ayudar a las personas a equilibrar cualquier tipo de desequilibrio, ¿no? Entiéndanse estos 4 elementos como características emocionales de tipo también de carácter y de temperamento en las personas, ¿no? Entonces, si una persona es como muy fogosa, pues la coca puede ayudar a balancearla, ¿no? A que entre en equilibrio con otros elementos como lo puede ser la tierra, ¿no? Para apaciguarlo, o el agua para apagar un poco el fuego, ¿no? Creo yo que el espíritu de la coca es bien inteligente y puede ayudar a poder equilibrar este tipo de desequilibrios, ¿no? Entonces, la coca acá en Taquihuasi se consume en un extracto, ¿no? Acuoso que nosotros denominamos planta de contención, ¿no? Es un preparado líquido que se les da a los pacientes en una dosis de 150 a 200 mililitros en la noche, ¿no? Para que, previamente tiene que estar soplada por el curandero, es decir, activada por medio del tabaco, ¿no? Esta planta,
y se les da especialmente a las personas que pues requieren de reequilibrar en su vida algo, se les da a las personas que tienen algún tipo de consumo nocivo, perjudicial con la pasta básica, con la cocaína, y que pues reportan es una excelente planta para poder tener sueños, recordar cosas que no recordaban, recordar afectos, recordar vivencias de niños, ¿no? Si, por ejemplo, una persona está como bien cargada de recuerdos y matices negativos o de índole violentos, ¿no? En su vida, ¿no? Con la coca puede empezar a recordar los otros aspectos, ¿no? Que son quizá más amorosos, más cuidadosos, más afectivos, positivos de su infancia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la coca es una planta que se usa mucho acá y que, pues, enriquece el trabajo de otras plantas. Como usted mencionaba antes, cada planta tiene un contexto ritual distinto, ¿no es así? Claro, dependiendo del uso de la planta, es el tipo de ritual que se hace, ¿no? La sesión de ayahuasca tiene un ritual específico, la sesión de purgas tiene un ritual específico, aunque haya plantas que, bueno, tengan un procedimiento de depuración en la purga distintas, ¿no? El ritual es igual, ¿no? Se hace en grupo, se hace un ritual grupal para poder proteger y poder tener una buena sesión de purga, ¿no? Y en la dieta igual hay un ritual que es que inicia con la purga un día anterior a la sesión de ayahuasca. La sesión de ayahuasca misma es una apertura al ritual de dieta, ¿no? Porque ahí durante la sesión de dieta hay cantos, hay ícaros que los curanderos hacen en relación a las dietas, ¿no? Que hacen peticiones al mundo otro, al mundo espiritual, a sus aliados, ¿no? A sus protectores para abrir la dieta, aperturar la dieta, regresar con bien y pues bueno, esto. Y nos interesa bastante conocer cuál es, de qué manera se integra la psicología a estos rituales. Bien, más que la psicología aplicada o diseñada a entender estos rituales, lo que hacemos nosotros como psicólogos, nuestro trabajo como psicólogos es integrar los efectos que traen consigo estos rituales de uso de plantas, ¿no? Por ejemplo, después de una sesión de ayahuasca, nuestro deber es ayudar a los residentes a que puedan integrar las experiencias vividas en la sesión de ayahuasca. Como les había dicho, recordemos, la ayahuasca habla en un lenguaje simbólico y es difícil o casi imposible para uno, me refiero para unos todos, ¿no? De poder interpretar por sí mismo las visiones que hemos tenido en la sesión de ayahuasca. Entonces los psicólogos ahí es donde entramos para poder integrar y entender lo visto en las sesiones de ayahuasca, ¿no? Entonces, básicamente el trabajo del psicólogo es integrar todas las dimensiones que están incluidas en el tratamiento, como son la medicina tradicional amazónica, la convivencia, la psicoterapia misma, para su proyecto de salud, ¿no? Nuestro trabajo es integrar todas estos pilares en su tratamiento y poder interpretar o ayudarles a resignificar su vida a través de estas vivencias, ¿no? También, por ejemplo, en las sesiones de purgas, pueden experimentar una gran cólera y no saben por qué, ¿no? Y no saber por qué es como, bueno, indagar la sensación sentida, ¿no? Usamos mucho ejercicios de focusing, de gestalt, ejercicios de entrar en contacto con el cuerpo, ¿no? De resignificar, de redecidir, ¿no? Para poder ir entendiendo los procesos de los pacientes, ¿no? Y ellos mismos puedan ir integrando sus propias vivencias. Entonces, puede que digan, no, es que con la planta con la purga sentí gran rabia y no sé por qué, me siento mal, ¿no? Entonces, ahí en la terapia, en la entrevista, vamos nosotros integrando estas experiencias o
Por ejemplo, las tomas de plantas de contención, que son extractos acuosos frescos o decocciones de cortezas o alguna otra planta, ¿no? Que pueden ser hojas o raíces, ¿no? Que toman en las noches por un periodo de 8 días, ¿no? Ellos tienen efectos en el cuerpo, ¿no? No solamente en el cuerpo, pueden sentir frío, pueden sentir calor, pueden sentir cosquillas, hormigueos, ¿no? Sino también a nivel psicológico pueden tener, o relacional pueden tener de pronto una mayor apertura a poder hablar de sus conflictos o poder expresar lo que sienten sin temor a que vaya a haber una represalia, ¿no? O pueden tener muchos sueños vívidos que pueden ser para ellos pues a veces perturbadores porque a veces son sueños de consumo o muchas veces son sueños de consumo, ¿no? O pueden ser sueños demasiado simbólicos que no logran interpretar, entonces ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Esa es la tarea de los psicólogos acá, ¿no? Y bueno, en realidad nosotros no influimos en los rituales, sino que más bien acompañamos a los pacientes a que con todo eso que han traído, que han aprendido, que han visto de sus sesiones ritualizadas, ¿no? Lo puedan hablar con nosotros y lo podamos ir integrando. Señor Uriel, sí. Usted, como trabaja en Taquihuasi, ¿cómo influye o cómo emplea usted la meditación en sí en Taquihuasi? Ya, bien, bueno, yo desde hace 11 años practico la meditación Zen, de acuerdo a la tradición Rinzai de Japón, ¿no? Mi maestro es un alumno, un discípulo de un Roshi, o sea, de un maestro ya realizado, ¿no? Que este maestro se llama Osumi Gensho, mi maestro se llama Sergio López Ramos, y es así como la genealogía de la meditación, y pues estoy habilitado para poder compartir espacios de meditación acá en Taquihuasi. Y la idea de trabajar la meditación con los pacientes residentes es poder trabajar la disciplina, la voluntad en el cuerpo, ¿no? Trabajarla en el cuerpo con los residentes, ¿no? A través de ejercicios de meditación, del zazen, de la meditación sentados, o a través de ejercicios de qigong, del cultivo de la energía del cuerpo, a través de movimientos alternados con la respiración y movimientos corporales, ¿no? La idea es hacer una secuencia que pueda ser agradable para los residentes, porque, bueno, nosotros decimos que en la meditación el cuerpo manifiesta los estados psicológicos de las personas. Entonces, si yo los pongo a hacer zazen, que ya lo hice una vez y no me resultó muy agradable, bueno, a mí no, a los pacientes no les resultó muy agradable la experiencia, ¿no? De ponerlos a meditar una hora, fue terrible, ¿no? Porque no logran estar mucho tiempo sentados, les duelen las piernas, se están moviendo, se están quejando, ¿no? Bueno, eso revela la necesidad de disciplina y de voluntad en los residentes. Entonces vamos haciendo ejercicios de aproximación, de rompimiento de estos pues esquemas digamos de comodidad que están acostumbrados ellos, ¿no? Y vamos poco a poco introduciendo algo de incomodidad que pues es inevitable en la meditación zazen, como es tener la espalda recta mientras está uno sentado, mantener una postura durante unos minutos y estar quietos, poniendo atención en la respiración sin pensar en absolutamente nada, y si viene algún pensamiento, observarlo, ver el origen de este pensamiento y no elaborar sobre ellos, sino simplemente observarlos y ver cómo desaparece para volver nuevamente a realizar los conteos a través de la respiración, que es únicamente el objeto de meditación. Entonces estos ejercicios son como bien sencillos, pero a los residentes les cuesta trabajo, ¿no? Porque pues decimos en la meditación que la mente les domina. Entonces a través de ejercicios de meditación les ayudan a tener una atención más plena, más voluntaria, ¿no? Que no les dominen los pensamientos, no les domine la comodidad del cuerpo y que logren ir teniendo un acomodo corporal mucho más amable
y más disciplinados, ¿no? Entonces, bueno, es la forma como a mí me han permitido aquí trabajar la meditación en Taquihuasi, y vemos que no es en nada incompatible con la medicina tradicional amazónica, porque bueno, los indígenas y los maestros curanderos de alguna u otra forma también aprendieron a meditar, y fue, creo yo, la forma como pudieron aprender a entender y a escuchar a los espíritus de la naturaleza para saber qué plantas son para qué cosa, ¿no? A mí me resulta como fascinante poder saber cómo saben que de una liana, que hay, supongo, distintos tipos de lianas, ¿no? En la selva, ¿no? Mezclada con un arbusto, que seguro hay un montón de arbustos ahí en la selva, mezclándolos y cocinándolos sale algo llamado ayahuasca, ¿no? O sea, a mí se me hace fascinante. Y creo que la forma como aprendieron ellos fue a través de la meditación, ¿no? Con meditación me refiero a la atención voluntaria, sostenida y plena en el momento presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y que pues eso desarrolló la medicina tradicional indígena, ¿no? En distintas latitudes, desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá, que también hay indígenas, ¿no? Creo que la atención voluntaria, presente, consciente, en el momento actual, en el aquí y en el ahora, ha permitido el desarrollo de todas estas medicinas. Sí, es cierto, es muy interesante. De hecho, yo conozco un poco acerca del budismo y el taoísmo, y me parece que trabajan acerca del equilibrar, sobre la base del equilibrio energético a lo largo de la espina, de la columna. Es verdad, eso es cierto. Bueno, la importancia de la atención es en todo el cuerpo, ¿no? Para que puedan ir entendiendo cuáles son sus zonas de choque o sus zonas de bloqueo corporales, ¿no? Hay a quienes les duele la espalda, ¿no? Hay a quienes les duele la columna, la zona lumbar, la pierna, la rodilla, ¿no? Y puedan eso trabajarlo en su terapia, ¿no? De, oye, en la meditación siempre me duele la rodilla, o me duele esto, me duele aquello, o empiezan a llorar, o lo empiezan a sufrir, ¿no? Y esto no es tan distinto a lo que puedan manifestarse en las sesiones de ayahuasca, pero en las sesiones de ayahuasca son mucho más evidentes estas dolencias, ¿no? Porque el cuerpo emocional y el cuerpo energético, el cuerpo está más sensible, ¿no? Y manifiesta estos bloqueos de una manera que no se pueden controlar, ¿no? Y de la nada dice alguien, es que yo estaba llorando por mi ojo izquierdo, ¿no? Fíjate el grado de despersonalización que tienen, ¿no? Mi ojo estaba llorando, ¿no? Y no es una apropiación del afecto, no es una apropiación de lo que está pasándole, sino que el ojo le llora, ¿no? Entonces, pues allí es bien complicado ayudarles a que puedan incorporarse, encarnarse y poder reconocer su cuerpo, ¿no? Y los procesos que tiene en su cuerpo, los procesos emocionales, afectivos, etcétera. Bueno, y allá en la ciudad de Tarapoto, la población recurre al centro Taquihuasi como una autoridad en el tema psicológico, además, ¿cómo es que la población de Tarapoto percibe a las autoridades de salud, como por ejemplo un hospital o una posta médica? Bueno, nos valoran más en el extranjero. Ah, ¿No? Sí, es cierto, eso es cierto. Nos valoran más en el extranjero, ¿no? Porque a mi entender hay mucho prejuicio en relación a la adicción acá en la ciudad de Tarapoto. Entonces Taquihuasi es visto como un lugar de drogadictos o fumones, ¿no? Y pues ven como la situación de venir a Taquihuasi como una condición de adicción, ¿no? Y de estar relegados. Los adictos son una población relegada, ¿no? Tan quizá marginal o marginalizada como lo son los pobres, o lo son los homosexuales, ¿no? Que también son poblaciones marginadas, ¿no? La adicción, los adictos también, ¿no? Son poblaciones marginadas. Entonces, acá en la población de la región de Tarapoto, ¿no? Ven con ojos de reserva lo que acá hacemos, ¿no?
Sin embargo, bueno, mucha gente del extranjero viene a hacer dietas y retiros, ¿no? Cada mes hacemos dietas y, bueno, a reserva de la pandemia que nos detuvo en estas actividades, ¿no? Hasta antes, el año pasado, teníamos dietas mensuales y para cada dieta venían 20 personas, ¿no? Y de estas 20 personas, 10, 12 personas venían del extranjero. El resto vienen de otros lados, del Perú, pero paradójicamente de la selva no, ¿no? Entonces, entiendo yo que la medicina tradicional amazónica, vista por los pobladores de acá, es como un rezago, como una cuestión de superstición, como una cuestión de ver a brujos o cosas que ni sirven. Entonces, van a los centros de salud oficiales, gubernamentales, para atenderse, ¿no? Entonces, muchas veces Taquihuasi es como la última opción, ¿no? de atención en muchas cosas, inclusive en el campo de la adicción, ¿no? Hemos tenido personas que han tenido hasta 40 internamientos, ¿no? O sea, Taquihuasi muchas veces para muchos residentes, muchos pacientes residentes es la última oportunidad que sienten, les da la vida, o es la última oportunidad que les da la familia después de varios intentos de tratamientos fallidos. Y pues bueno, tenemos casos bastante excepcionales que ya vivieron en otros tratamientos, vivieron violencia, vivieron violencia institucional, ¿no? De las mismas comunidades terapéuticas o de los mismos grupos terapeutas, ¿no? Y salen con empeorados, ¿no? Con un mayor resentimiento incluso. Entonces, bueno, a nivel salud, acá Taquihuasi está ahí como visto como algo raro, ¿no? Como algo que no sé, no sabemos qué hacen ahí, pero bueno, fíjate el nivel de conocimiento de las autoridades incluso, ¿no? Que cuando ven a alguien en situación de adicción, vienen y nos lo traen, ¿no? Y pues dicen aquí, pues es que aquí es de adictos, ¿no? Y aquí venimos y se los traemos, ¿no? Cuando, bueno, hay todo un proceso de ingreso, ¿no? Y bueno, eso nos da evidencia de que ni las autoridades saben qué es lo que hacemos, ¿no? O no están interesadas, ¿no? No sé. Es que no están interesadas. Señor Uriel, usted en su, ¿cómo y usted nos dice que Taquihuasi es conocido fuera del Perú más? Y los Así es. chicos que practican la acupuntura, ¿cómo nos pueden aportar ellos a nosotros? Los chicos que, perdón. No, los chinos que practican la acupuntura, ¿cómo puede influenciar en Taquihuasi? ¿O no se da? Bueno, el común, como decía, ¿no? De la medicina tradicional es que desarrollan desarrollan propios métodos de atención y de curación de acuerdo a su geografía, de acuerdo a su espacio, ¿no? De ahí elaboran, pues, no está muy desvinculada la forma de ver el mundo con la forma de curación que tienen, ¿no? Cada uno de estos lugares, ¿no? La medicina china, por ejemplo, tiene la gran ventaja de tener un montón de medicamentos naturales, vegetales, y curiosamente tengo entendido que es la única de las pocas tradiciones milenarias, tradicionales de medicina, que no tienen uso de alucinógenos o de plantas enteógenas. Son de las pocas medicinas tradicionales que no tienen este tipo de plantas. Sin embargo, lograron desarrollar otro tipo de formas de alteración de la conciencia, como lo es la respiración, la meditación y el entendimiento de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A través de la ley de la teoría de los 5 elementos, ¿no? A través del taoísmo. Y no dudo que alguien que practica la medicina tradicional china pueda entender, no dudo que pueda entender rápido lo que la medicina tradicional amazónica puede ofrecer, ¿no? No se contraponen, ¿no? No hay puntos, creo yo, de contradicción, ¿no?
Bueno, como nos estaba comentando, y lo tenemos muy en cuenta, es el trabajo del Centro Takiwasi para solucionar problemas de adicción. Eh, Tomando las consideraciones de discreción pertinentes, creo que usted podría comentarnos acerca de de algún caso en especial que le haya llamado la atención. Eh, Puedo comentarte que en lo general hay cosas bien peculiares en el consumo de drogas, ¿no? Nosotros tenemos la visión de que las drogas, el acceso a las drogas eh, por personas que están en un proceso de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el consumo de drogas empieza entre los 12, 15, 16 años, ¿no? Es un periodo de crecimiento y es un periodo de transición de la infancia a la adolescencia y, digamos así, están encaminándose a la adultez, ¿no? O sea, están en un proceso de transición. Y las drogas muchas veces juegan el rol de rituales de paso o rituales de transición. Entonces, muchas veces estos rituales de transición, ¿no? Tienen una connotación espiritual, digamos que están buscando a nivel espiritual algo, ¿no? Sin embargo, lo están haciendo de una manera inadecuada. Entonces, el postulado es de que Occidente lo que hizo fue desaparecer todo tipo de rituales o de espacios que puedan ayudar a las personas a entender qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a sus etapas de vida, ¿no? A lo que se le llama la tradición, ¿no? Se han perdido las tradiciones y las tradiciones le dictaban al hombre qué es lo que tiene que hacer. No en un término directivo así, que aplome, ¿no? De manera negativa o pesimista una autoridad sobre nosotros, sino que nos va direccionando a un bienestar, ¿no? Es algo que hemos visto en general, que los chicos que están acá, los residentes que están acá, están en una búsqueda. Ahora, también hay otros problemas que tienen que ver con el sistema familiar, es decir, la drogadicción también es un problema sistémico. Y la parte común de este problema sistémico es de que hay una mayor presencia de la madre en la relación con el hijo y hay una exclusión del padre de la relación con el hijo, ya sea por una cuestión de fallecimiento del padre, haya una ausencia del padre, aunque esté presente en la crianza, ¿no? No está posicionado como, digámoslo así, una figura de autoridad, no autoritario, sino autoridad, con una persona que haya desarrollado su fuerza, haya desarrollado su capacidad de voluntad, de decisión, ¿no? Y que, pues, la madre funge un papel que va más allá de su rol y funge un rol dominador, ¿no? Entonces hemos visto que esta triangulación está desequilibrada y digámoslo así, también hay elementos de índole de incesto, ¿no? Y con incesto no me refiero a una relación sexual entre parientes, sino al desacomodo o al desajuste de las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, quizá la madre, al sentir la ausencia de su esposo, ¿no? O de una figura masculina, toma al hijo como una pareja simbólica, ¿no? Apoyándose en él afectivamente, económicamente, qué sé yo, ¿no? Y digámoslo así, lo toma como una pareja y no como un hijo. Y pues eso es un desajuste, es un desacomodo, ¿no? Que el niño, el hijo, no lo sabe procesar y eso genera cosas que no logra entender, ¿no? Y que pues no sabe cómo gestionarlas, porque los padres son aquellas personas que nos transmiten cómo se entiende el mundo, ¿no? Nos ayudan a entender el mundo. Entonces, si los padres o la madre o el padre tienen este tipo de relaciones ambiguas, confusas, ¿no? Que confunden al hijo, el hijo dentro de su sabiduría interna, ¿no? Sabe que algo anda mal, pero confía en los padres y se va desarrollando en esa dinámica, ¿no? Lo que va a generar es una serie de trastornos que a la larga generan una condición de adicción.
También entiéndase que la palabra adicción viene de dos términos latinos, ¿no? A, que es la negación, y dictio, que es decir o hablar. Entonces, adictio refiere a el no hablar o el no decir, ¿no? Esto quiere decir que hay muchas situaciones que las personas, que el individuo en el desarrollo no logra entender, no logra poner palabras a lo que está viviendo y lo tiene ahí como algo, como un proceso indigesto o como un proceso gestáltico que no cierra y que busca cerrarse o busca tener un proceso de cierre, de cerrar el ciclo, pero que no lo logra. Entonces, eso que está allí va en algún momento buscar una expresión, va a buscar acallar esa sintomatología o esa experiencia que resulta ser pesada en la vivencia del chico y va a terminar pues en una situación de adicción. Pues la adicción, digámoslo así, también funge como una especie de manifestación de un síntoma. Es la expresión de aquello que no se ha hablado o de lo que no se habla, ya sea que el chico no sepa cómo expresar lo que le pasa, la familia no sepa expresar qué es lo que está pasando en su dinámica familiar, incluso viene de problemas transgeneracionales, ¿no? De problemas que tienen que ver con situaciones sucedidas 2 o 3 generaciones arriba de la persona que está teniendo una situación de adicción. Por ejemplo, hemos tenido experiencias de pacientes que vienen de Europa y que sus abuelos o bisabuelos o abuelas, bisabuelas, fueron víctimas o fueron partícipes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que esas situaciones pues acarrearon no solamente muertes, sino también acarrearon tener que irse, desalojos, dolor por tener que vivir en una especie como de escondite o de huida o se me fue esta palabra, de desplazamiento, ¿no? de migración forzada, ¿no? O tuvieron situaciones de violaciones, de abusos, ¿no? Que pues se manifiestan luego ya en el nieto, ¿no? O en el bisnieto. Entonces, la situación de la adicción es bien compleja y hemos visto que este tipo de situaciones, ¿no? Que tienen que ver con la relación de los padres, ¿no? Es una cuestión sistémica, pero también es una cuestión de carácter, de temperamento, que interpela a la persona en su biografía, ¿no? En su forma de ser, en su unicidad, ¿no? Pero también es un problema que interpela desde lo transgeneracional, ¿no? Desde las situaciones que van más allá de los vivos, ¿no? Y que están acá, esa información está acá presente. Entonces, y también la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de la iniciación a la vida, o el respaldo, la sustentación de un mundo espiritual que le pueda dar guía, le pueda dar acogida a una persona. Entonces, es lo que puedo compartirles como en lo general de los pacientes acá, ¿no? De la visión que tenemos de la adicción. Bueno, es desde mi experiencia, no quiero decir que sea la visión de Takiwasi, seguramente también hay cosas que se me están olvidando dentro de este bagaje de la problemática que tiene Takiwasi. Seguramente se me están olvidando aspectos importantes, pero desde mi experiencia es lo que he visto que en lo general sucede con los pacientes acá. Señor Uriel, usted nos Sí. manifiesta de que los problemas, como dice a veces, del abuelo se manifiesta en los nietos o en otras generaciones. ¿Por qué se daría esto? Copia de nuestro ADN que pueda representar, por la energía que nos rodea al ser humano a su aura, que se manifiesta. ¿Cómo nos podríamos, o una explicación lógica sería? El problema es ese, que no hay explicación lógica. ¿No? Recuerden que la medicina tradicional no es desde la lógica, sino desde la parte totalmente ilógica, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino es un modelo o un esquema totalmente distinto al modelo lógico
racional que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, la medicina tradicional tiene su propia marco teórico, su propia forma de explicar los procesos y las formas de lo que acontece en el mundo, y para ellos el cuerpo energético, la memoria no está en el cerebro, sino en el ambiente, ¿no? Está acá en esta parte externa del cuerpo, ¿no? Entonces, en esta parte del cuerpo se nos pueden agregar como un montón de informaciones, ¿no? Que, por ejemplo, tienen su coherencia cuando hablamos de la dieta, que consiste en eliminar la sal, consiste en eliminar el azúcar del cuerpo por unos días para poder abrir, ¿no? O hacer poroso el cuerpo energético y pueda entrar la información. Entonces, desde esta premisa, iba a decir desde esta lógica, pero no estamos desde lo lógico, estamos desde desde este esquema, ¿no? De la medicina tradicional, desde esta premisa, ¿no? Quiere decir entonces que también lo que no hablan los parientes, lo que no se habla en la familia, también digámoslo así, se nos impregna, ¿no? Lo que hizo el abuelo, lo que hizo la abuela, aunque no lo sepamos tal cual, ¿no? Porque nos lo dijeron, es algo que se transmite, ¿no? Bien lo dice un filósofo, que nosotros vamos gritando quiénes somos, ¿no? Así como estamos en nuestra existencia, así como estoy, yo les estoy comunicando algo aunque no les diga nada, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió que, bueno, supieran que soy de México, ¿no? Y ya después fue como de, claro, pues ahí está en la página de información, ¿no? Pero, por ejemplo, este polo es de México, ¿no? Ya después, ahorita cuando estábamos en la conversa, me di cuenta que, bueno, decidí de manera inconsciente ponerme este polo y no otro, no una camisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, vamos comunicando algo. Y lo que sea que hayan hecho nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Lo han ido comunicando, ¿no? Y eso es algo que lo absorbemos, lo entendemos, aunque no lo podamos preguntar, aunque no lo podamos hablar. Ahí viene la adicción, recuerden, ¿no? Lo que no podemos hablar, pero que en sí lo asimilamos en un esquema prelógico, ¿no? O en un esquema prereflexivo, diría Jean-Paul Sartre, ¿no? En un esquema que no lo asimilamos de manera lógica, pero que ya lo incorporamos, ¿no? Entonces, cuando en una sesión de ayahuasca alguien, ¿no? Empieza a ver la relación con su padre, con su madre, ¿no? Y se ve que en la sesión de ayahuasca hay una cuestión rara con su madre, ¿no? Y empieza a indagar, a ver, como preguntar en la sesión de ayahuasca, ¿qué pasa allí? ¿Qué hay allí? ¿No? Hemos visto que hay personas que llegan a revelar información que pues no sabían ellos, ¿no? O que sus padres no se las habían comunicado. Un ejemplo, ¿no? Que puede ser acá muy válido es de una persona que veía en su visión de ayahuasca muchas manitas de bebés, ¿no? Muchas manitas así, un montón de manitas, ¿no? Y pues era una sesión de ayahuasca que veía manitas y era como de, pues, ¿qué será? ¿Quién sabe? ¿No? Y pasaba otra sesión y, pues, ¿qué será? ¿Quién sabe? ¿No? Era una visión repetitiva de esta persona, ¿no? Hasta que fue a alguien, a la doctora Rosa Giove, que se le ocurrió preguntar, o al doctor Jacques, no me acuerdo quién preguntó, y a ver, revisa o indaga si hubo abortos en la familia, ¿no? Entonces se le pregunta a esta persona, oye, ¿tú has practicado algún aborto? ¿Te has practicado algún aborto? ¿O tu pareja ha tenido algún aborto, ya sea inducido o espontáneo? Y dice, sí, yo he tenido abortos 4 veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y fue como de, bueno, ¿no? Ya 4 por 2 manitas, son 8 manitas, entonces faltan más manitas, ¿no? La cuestión fue como de, bueno, hay que preguntar en tu familia, ¿no? Y total, para no hacer el cuento largo, indagamos que, bueno, la mamá había tenido abortos espontáneos, abortos inducidos, su hermano o varias otras personas también cercanas a su familia, ¿no? Tuvieron abortos. Entonces, pues, por ejemplo, eso es algo que
no se dice en la familia, pero ahí está la información, ¿no? Entonces, para eso se hizo un ritual de reparación, y no quiero meterme en términos, en temas como de feminismo, de si legalicemos o no el aborto, eso es una cuestión que no me corresponde, pero sí es importante decir que hay un efecto, ¿no? Hay una consecuencia que queda impregnada en la persona, ¿no? Y que se manifiesta allí, al menos en esta persona se le manifestó allí como de esta forma en estas visiones. Entonces, al hacer un ritual de reparación y varias otras situaciones que pueden ayudar a paliar o a sanar estas experiencias, ¿no? Las visiones dejaron de aparecer así, ¿no? Dejaron de aparecer las manitas y empezó a tener otro tipo de experiencias. Entonces, se me ocurre de manera breve ahorita este ejemplo, a razón de la pregunta que me decían de, bueno, ¿cómo se sabe de que los abuelos, o lo transgeneracional? Pues este es como el ejemplo más inmediato que se me viene de algo que pues está allí en el cuerpo y que pues no fue comunicado, ya sea porque no lo vieron como relevante o fue avergonzante o qué sé yo, sea lo que haya significado el aborto en la familia de cada uno de estos integrantes, ¿no? Que, bueno, acá se revela. Y así como otro tipo de situaciones, como abusos sexuales, abusos físicos, psicológicos, ¿no? De personas que se dan cuenta que hay un hermano, por ejemplo, es adoptado, ¿no? O, qué sé yo, ¿no? Que se revelan secretos, ¿no? Entonces, la información está allí y es algo que, pues, si lo revisamos en algún libro de Skinner, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? No están en esos tomos de psicología contemporánea, a reserva de, bueno, otros campos que sí lo contemplan y sí lo experimentan, y no solo eso, sino que sí resuelven a este nivel. Señor Uriel, nos estamos acercando a la hora y media de esta conversación. ¿Usted estaría, podríamos alargarla unos 15 minutos más? ¿Le parece bien o está, Sí, sí, con gusto. Bueno, entonces, la siguiente pregunta que queríamos hacerle es, ¿cómo, después de estudiar psicología decidió profundizar en el tema de la medicina tradicional? Yo creo que era una búsqueda personal más que algo intelectual. Bueno, más bien lo intelectual era la justificación de no, quiero especializarme para atender bien a las personas, ¿no? Pero en realidad era una búsqueda personal, ¿no? Era una búsqueda de sanación como quizá la de muchos otros, ¿no? Que fueron allí direccionándome a un punto y otro que tenían que ver con aspectos de mi persona o de mi biografía o de mi entorno familiar, y pues me tienen donde me tienen, ¿no? A ver, Pablo, ¿quieres preguntar algo? Bueno, un poco enriqueciendo la pregunta, puedo también decir que después de ya tener una práctica profesional clínica de psicólogo clínico, me di cuenta que había algo que faltaba dentro de la práctica y era el mundo espiritual. Entonces me adentré a las psicoterapias existenciales que en algún momento me ayudaron o me permitieron o me hicieron sentir que podía brindar un acompañamiento espiritual sin ser sacerdote o sin ser un ministro, ¿no? Desde el ámbito en el cual yo me desarrollo, ¿no? Ahí ha sido posible poder dar este acompañamiento. Sin embargo, algo faltaba al final de cuentas, ¿no? Entonces fue cuando un amigo me empieza como a introducir, bueno, más bien mi director de tesis, ¿no? Me empieza a introducir a la meditación y ahí encontré muchas respuestas que, bueno, al
A la larga me llevaron a una práctica de 7 años continuos ahí de meditación, hasta antes de venir acá a Perú. Y pues incluso yo llegué acá a Perú en 2016, pero desde el 2013 comencé con las tomas de ayahuasca en México, y vi que eso era lo que sentía que estaba buscando, que podía darme no solamente respuestas a mí, sino también a otras personas, y que me podía dar un acompañamiento más contundente o sustancial, ¿no? Y pues creo que es importante el poder, para los psicólogos, entender que hay otras realidades, ¿no? No solamente en las que están enmarcadas en nuestras facultades o en nuestros modelos teóricos, sino también hay realidades que están siendo, pues, de cierto punto atacadas, ¿no? Como lo son las medicinas tradicionales indígenas, y que pues pueden dar y aportar una aproximación mucho más rica y vivencial para la resolución y el entendimiento de problemas, de situaciones de vocación o de desarrollo personal, desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, creo que Taquihuasi es un lugar que permite no solamente integrar esto, sino también mostrar que es eficaz esta integración, ¿no? Y que hay otros lugares en el mundo que también lo hacen, ¿no? En Europa también hay lugares que comienzan a hacer réplicas de lo que en Taquihuasi se hace. En Colombia, también hay en Bolivia, ¿no? Algunos lugares allá por México, bueno, hay un lugar en especial en México que también tiene esta integración. Señor Uriel, ya que usted menciona de que, como dice, usted encontró las respuestas estudiando psicología, en la psicología espiritual que le faltaba. ¿Nos podría decir usted cuál ha sido, como dice, el factor más importante, más chocante cuando usted vino acá, cuando ingresó a trabajar a Taquihuasi? Un Ya caso. el caso más chocante. Sí, más fuerte, más que de pacientes. exacto, pacientes. Ya, pues... Porque como gente que igual así como la gente dice centro de Jumones, acá hay en la sociedad peruana, eso es bien, como es bien marginado. Sí. Pues, ¿cuál será? En 2010. Pues 2016, el primer caso, pues no tengo algo en especial como para compartir o resaltar, pero lo que me llamaba la atención era que Taquihuasi era el último recurso para muchas otras, para varias personas de ese grupo que me tocó acompañar cuando yo iba ingresando a Taquihuasi, ¿no? Que dicen, este es mi último recurso, o sea, llevo ya tantos internamientos y mi familia ya no me quiere apoyar, dicen, esta es la última vez que te apoyamos, ¿no? Y pues las situaciones límite en las que se encuentran estas personas es bastante conmovedor, ¿no? Porque si lo vemos detenidamente, estamos trabajando con personas que pues están en su última oportunidad, por así decirlo. Puede ser simbólico, puede ser cierto, puede ser real, ¿no? Pero estamos trabajando con personas que pueden perder la vida, ¿no? Entonces eso es como el punto que más me conmueve, ¿no? Que más me confronta y que me interpela bastante, porque es tratar de ser mejor cada día para que la persona que estoy acompañando pueda tener los recursos para poder vivir la vida que le toque vivir, ¿no? Y que no salga de acá y consuma y tenga un último consumo, porque le puede dar una sobredosis, ¿no? Porque es bien peligroso tomar plantas y después volver a las mismas prácticas de consumo. Es muy riesgoso porque se pueden perder la vida, ¿no?
Ya, señor, gracias. Con respecto a eso que mencionó, ¿cuál es me imagino que en el centro Taquihuasi habrán pasado situaciones con menores de edad. ¿Cuáles son las implicancias éticas e incluso legales que conllevan estos tratamientos? Ya, Taquihuasi no acepta menores de edad, ¿no? A reserva de que se vea caso por caso, ¿no? No acepta generalmente menores de edad. Tuvimos el caso de un chico de 16, 17 años, ¿no? Que ingresó, porque, bueno, era el único espacio que podían sus seres queridos veían como para él, ¿no? Era pues como ya un grito de desespero de la familia, en especial de una maestra me conmueve también eso, ¿no? Que sea también alguien que pues, no es de la familia, quien se conmueva y se aplique a tratar de ayudar a alguien, ¿no? Que bueno, dijimos, pues aceptarlo, ¿no? A ver qué tal le va por 3 meses. Y pues por fortuna estuvo mucho más tiempo. Sin embargo, pues lo que implica tener a alguien en una edad de rebelde, ¿no? Es eh, de mucha fuerza tener que contener a alguien que está en ese proceso de desarrollo y pues muchas veces Taquihuasi funge un papel de padre, ¿no? De padre, de figura que enseña, que verticaliza, que ayuda en integrar la estructura, porque en el consumo no hay estructuras. Entonces, la estructura es bien importante de integrar y pues Taquihuasi con las reglas, con las normas que plantea, que no son estrictas, ¿no? De hecho, la premisa acá es está quien quiere estar, ¿no? Las personas vienen por propia voluntad, las puertas están abiertas literalmente, ¿no? Ahorita están la reja abierta y pues no hay quien esté vigilando que no se salten, ¿no? O sea, está aquí quien quiere estar. Entonces, este chico menor de edad, pues estuvo porque quiso estar y se mantuvo a pesar de que ya no quería, ya no podía y bueno, se ve caso por caso, no es una aceptación a cualquier chico, ¿no? Depende del caso. Señor Uriel, usted manifiesta de que el, no necesita Taquihuasi ni guardián para que ingrese. Entonces, en ahí juega bastante entonces la voluntad, en este caso el apoyo familiar. Pero si no hay familia, ustedes son los que los apoyan al paciente que llega. Si no hay familia, es importante que haya familia, ¿no? Que haya al menos alguien que se haga responsable moral del residente que ingresa para tener un vínculo con alguien, ¿no? Que se responsabilice, ¿no? Porque, bueno, es importante allí también que la persona se sienta apoyada, se sienta querida, ¿no? Si a nivel económico nos referimos a que si está sola, bueno, Taquihuasi es un centro que fue abierto para personas que estaban afectadas por el consumo de derivados tóxicos de la coca, de la hoja de coca de aquí de la región de San Martín, que como sabrán, en la década de los 90 fue una región bastante azotada por el narcotráfico y el terrorismo, y Sí. pues se abre para atención de ese tipo de personas, de situaciones. Entonces, pues la idea es que las personas de bajos recursos no desistan de un tratamiento, sino que, bueno, se subsidia, ¿no? Se hace un arreglo, ¿no? Para que, bueno, pueda pagar después o haya una reducción de su cuota mensual. Pero la idea es que sí, bueno, algo concreto lo conecte con la vida y pues eso es el dinero, ¿no? Es algo que a todos nos hace chocar con realidad. Entonces, ahí, bueno, las personas se les pide que tengan un responsable moral económico por si pasa algo también, ¿no? O sea, nunca ha pasado nada, pero es importante tener este elemento también terapéutico, ¿no? De un respaldo.
Y queríamos consultarle además, eh, ¿de qué manera se diferencian los tratamientos psiquiátricos slash farmacológicos con el tratamiento particular que integra la medicina tradicional del centro Takiwasi? Bueno, de entrada acá los medicamentos psiquiátricos contravienen con la medicina tradicional amazónica, ¿no? Puede generar alteraciones psíquicas profundas. Entonces, a personas que están con medicación psiquiátrica se les pide que reduzcan e incluso desaparezcan el consumo de estos medicamentos hasta antes del tratamiento para poder tener un pase a la medicina tradicional sin tanta complicación. Entonces se le pide que con la ayuda de su psiquiatra o de algún profesional de la salud al que haya consultado, ¿no? Vaya haciendo esta reducción de medicamentos a través de un desvanecimiento o de una disminución del consumo de estos medicamentos para que pueda ingresar a tratamiento, ¿no? Acá en el centro no usamos medicamentos, usamos solamente elementos naturales como son baños de plantas, plantas purgativas, tenemos cápsulas de valerianas, hacemos uso de la valeriana como infusión, tenemos medicamentos naturales como el Sintocalmi, ¿no? Que son tabletas de pasiflora que son naturales para el tratamiento de estos chicos, ¿no? Que, pues bueno, acá no se usan medicamentos. O tenemos también lo que es la tintura de pasiflora, o tenemos tinturas de tabaco que ayudan a controlar o reducir el síndrome de abstinencia por el consumo de tabaco. Y pues echamos mano de los recursos naturales, ¿no? Acá no usamos medicamentos. Bueno, a menos que alguien se enferme del estómago, o de la gripe o alguna otra situación de salud, pues sí, son requeridos los medicamentos, pero los medicamentos psiquiátricos son contraproducentes, están contraindicados con la toma de plantas. ¿Usted recomendaría para un tratamiento de adicción el uso de medicina tradicional en lugar de medicina farmacológica? Absolutamente, ¿no? Porque muchas veces las recetas, ¿no? O sea, tú ves las personas que postulan a tratamiento y que tienen tratamiento psiquiátrico, al ver nosotros la lista de medicamentos, lo único que hacen es un adormecimiento de la persona y no atacan el problema de fondo, que es los problemas afectivos, emocionales, espirituales, sistémicos, energéticos, y ahí todo el conglomerado de las dimensiones que constituyen a la persona, ¿no? Entonces, absolutamente, ¿no? Es recomendable, bueno, sin ánimos de hacer publicidad o ser comercial, ¿no? Es recomendable primero tratar estos problemas desde estas perspectivas más integrativas, multiculturales o multidisciplinarias, ¿no? Claro, porque ya que ustedes están tratando, como dice, con plantas medicinales, porque sería chocante con las medicinas, con los comprimidos que venden en las farmacias, ¿no? Sí, así es. Totalmente son contraindicadas. Y ahora, teniendo en cuenta la situación actual, usted, ¿cómo cree, bueno, un poco en una situación hipotética, ¿cómo cree que este sistema se podría complementar con el sistema de salud pública del Perú? Porque nosotros vemos que en el sistema de salud público peruano siempre está marginando, por así decirlo, incluso algunos conocimientos y saberes tradicionales
de las culturas andinas y de las culturas amazónicas, que como vemos en el centro Taquihuasi aportan muchísimo en la salud de la gente, tanto física como psicológica y energética. Entonces, ¿cómo es que, Sí. usted podría sugerir un acercamiento de manera de integración, de complementario? Es complicado, ¿no? Porque Taquihuasi tiene 28 años de funcionamiento y ha tenido poco o nulo apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, los puentes se han establecido, se han creado, ¿no? Se han tendido, pero bueno, creo que tiene que ver con un desconocimiento del uso de la medicina tradicional, más el haber caído o el haber estado en manos equivocadas de las personas que bueno, les generó algún daño hepático, algún malestar o alguna situación complicada, más, pues bueno, todo lo que conlleve de carga juiciosa, ¿no? La medicina tradicional. Entonces es un problema complicado, ¿no? De describir, de abordar, ¿no? Taquihuasi ha hecho un sinnúmero de congresos, tiene publicaciones, ¿no? Que, pues, bueno, no sé cómo pueda integrarse al sistema de salud del Perú, pero, pues, creo que lo importante es comenzar a hacerlo, ¿no? Y en algún momento, pues, el diálogo se sucederá o el encuentro se sucederá, ¿no? Que bueno, han habido aquí en Taquihuasi personas que son personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, mujeres con estudios de medicina, ¿no? Que ya tienen su propia práctica profesional, ¿no? Ya consolidada, que han venido aquí a hacer sus retiros y que pues ven una aplicación bastante interesante e importante de la medicina que practican con la medicina tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que la forma es hacer invitaciones, ¿no? Sin esta obsesión de que háganos caso, ¿no? Sino, pues, hacer llamados, ¿no? Y que la persona que esté interesada pueda venir y experimentarlo en propia carne, ¿no? Porque no hay otra forma de poder entender la medicina tradicional más que en la propia carne, encarnando las experiencias del uso de plantas. Doctor Uriel, solamente Sí, para aclarar, bueno, una aclaración, sí, parte, una contribución. La medicina tradicional actualmente se está recién en el Estado peruano, está tomando, como dice, conocimiento, apoyos. Con decirle que la Universidad de San Marcos desde el año 98, que está cerquita nomás acá, la Facultad de Medicina ha implementado una diplomatura de terapias alternativas, que antes no estaba. Y después el doctor Cavieses, que como dice que ha sido, entre comillas, ¿no? la vanguardia de este sector, se está logrando ya, como dice, algo. Y también con decirle de que el seguro de salud, ahora sus pacientes recomienda medicinas ya de plantas, moliditos, en sobrecitos, que antes no se daban. Es un claro. paso importante, ¿no? Pero nos queda acá a nosotros, bueno, yo también soy personal de salud, pero como dice, yo también ya veo acá en este curso que estamos llevando nosotros, como dice, los jóvenes que están, porque yo ya paso las 5 décadas, entonces queda en ellos y de mi parte, como dice, comprometer a todos ellos a seguir de que la medicina tradicional se resalta y que esté más que nada con toda la población de bajos recursos, porque ellos recurren a ese tipo de medicina milenaria. Claro. Gracias de mi parte, señor Uriel. Ha sido un gusto. En otra oportunidad conmigo será.
Al contrario, gracias a usted, Pablo, por la atención, las preguntas, por la generosidad de su espacio, de su tiempo, ¿no? Para mi persona, ¿no? Bueno, por considerarme, les agradezco mucho. A ti, Augusto. Sí, Bien. muchísimas gracias a ustedes, se nos ha apoyado muchísimo. Sí, en verdad, muchas gracias. Bueno, pues cualquier cosa por aquí ando, ¿no? Pueden consultarme. Bueno, Augusto, tienes mi teléfono, les puedo también dar mi correo, ¿no? Que es uriel.legaria@taquiwaso.com. Cualquier cosa, allí pueden escribirnos y Claro, pues nada, seguir dialogando. claro. Ok, señor Uriel, entonces, eso ha sido todo. Le agradecemos nuevamente, y nos despedimos y nos volveríamos a encontrar en alguna otra ocasión, seguramente. Pues así sea, que la vida así nos lo permita, y pues cualquier cosa, pues estoy a su disposición y a su atención. Ok, Gracias. señor Uriel. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, que tengan buena noche. Nos Gracias. despedimos entonces. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.